buenas tardes. En el programa de hoy de Puertas para Adentro tenemos una eminencia de la fotografía regional, nacional, internacional. Gran amigo, gran fotógrafo, retratero de las estrellas, sobre todo las asturianas, porque le gustan mucho. Y estoy hablando de mi queridísimo Muel de Dios. ¿Cómo estás, Muel? Buenas tardes. Pues mira, avergonzado, porque lo de queridísimo te lo acepto de muy buen agrado, pero lo de eminencia me acaba de sonar a un Belén o me acabas de... Las que te admiramos es lo que tenemos, que te ponemos por las nubes, aparte nos sacas tan guapas en todas las fotos y tan favorecidas que luego ya te amamos forever toda la vida. Qué engañadas os tengo, pero qué engañadas os tengo. ¿Qué tal, Anabel? El objetivo de la cámara, lo que hace que nos mires con esos ojos tuyos que tienes, tan especiales para ver más allá, no solamente de lo que ve el ojo, sino lo que ven las almas. ¿Qué tal, Muel? ¿Cómo lleva este confinamiento? ¿Dónde te ha pillado este capítulo de nuestras vidas? Pues mira, me ha pillado en casa con mi chica. ¡Oh, qué bien! Con los dos perritos, el suyo y el mío. Estoy, si me permites que sea un poco frívolo, estoy disfrutando de unas vacaciones que no he disfrutado desde tercero de GB. O sea que... Esto no te creas que eres el único que lo piensa, porque tengo muchos invitados e invitadas que me dicen que están haciendo un poco la vida del jubileta, o sea, tener tiempo libre para ti todo el día y poder dedicarte pues a tus placeres. Y yo creo que mucha gente lo está viviendo. A ver, se está pasando un drama tremendo ahí fuera, pero sí es cierto que era tiempo también de hacer una pequeña parada y reflexionar un poco de todo lo que venimos viviendo como una vorágine, ¿no? Que es la vida diaria. Mira, a mí, desde que esta profesión me escogió, que creo que más o menos fue así, yo tenía muy claro que no me iba a jubilar nunca. De hecho, mi padre, que en paz descanse, va a hacer 2 años ahora que falleció, pero vivió jubilado unos 28 años o algo así. Y lo disfrutó, lo disfruté yo con él como si hubiese sido parte de mi jubilación también. Trabajando de autónomo, trabajando con una cámara colgada del hombro y viendo el mundo, sabes que la pasión que te atrapa al medio no te va a soltar nunca ni tú a ella, ¿no? Entonces yo hace muchos años que empecé a hacer fotos y espero seguir los que siga haciendo fotos, pero no me voy a jubilar, no me voy a retirar de esta profesión. Esto sí que es cierto, que estos días que llevamos de confinamiento te pueden recordar un poco la vida de un jubilado, que yo ya te digo, incluso teniendo la experiencia muy presente de mi padre, me imaginaba que vivían bien, pero no pensaba que tanto, la verdad. No lo digas muy alto, que algunos se ofenden, ¿eh? Que hay muchos que se quejan y esas cosas no saben qué hacer y tal. Pues a mí se me ocurren 1000 planes, ¿eh? Por favor, que se me entienda que estoy hablando desde un tono de frivolidad, porque entiendo... Desde el cariño, desde el cariño. Sí, entiendo en el barullo en el que estamos metidos y que esto vamos a tardar mucho tiempo en remar, pero, o sea, vamos a tener que estar remando mucho tiempo, ¿no? Para volver a arrancar este barco otra vez. Pero yo desde el minuto 0, te voy a decir casi, me hice un planteamiento que es que las bofetadas nos van a caer solas, no hace falta ir a buscarlas, porque ya nos están viniendo encima. Vamos a tener que torear con ellas, porque no nos va a quedar otra. Imagínate quienes tenemos un negocio abierto al público, además, ¿no? Que llevamos pues más de 40 días con el cerrado. Bueno, la situación va a ser muy complicada. Cuando llegue, la afrontaremos pues con los esfuerzos que podamos, con la mayor energía y con tal. Mientras tanto, pues vamos a disfrutar de lo bueno, a leer libros pendientes, a oír esos discos, a poder... Eso que no hicimos durante todo este tiempo, que siempre decimos que vamos a hacer y queda, nunca lo abordamos, ¿no? Sí, bueno, es un pequeño adelanto de lo que pueda ser la jubilación en un tiempo, ¿no? Entonces, claro, estoy disfrutando mucho de mis mascotas, que habitualmente no tengo tanto tiempo para darles tantos mimos, de mi pareja, de la lectura, de la música, del cine, de muchas cositas. Luego, cuando lleguen, pues a remar, que no queda otra, ¿no? Decías antes que la profesión te escogió a ti. ¿Tú desde pequeñito lo tenías claro o eres el típico niño que decía, pues yo voy a ser veterinario? ¿O hubo un día que hubo un clic y Muel dijo, wow, una cámara, yo quiero dedicarme a ser fotógrafo? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo de pequeño lo que quería era volar. O sea, ¿Volar? O sea, ¿ser piloto?
Ser astronauta, realmente. Ah, más allá. Sí, tenía una pasión que la sigo manteniendo por todo el tema de las estrellas, de los planetas, de tal. Yo nací en 1969, a mí Carl Sagan, el gran astrónomo, gran divulgador científico, me pilló en prepuber o en plena pubertad o tal, y bueno, era algo que francamente me apasionaba, ¿no? Todo el tema, que es... en los años que hemos vivido últimamente, además, ha avanzado tantísimo. Cuando yo estudiaba en el colegio, los planetas eran los del sistema solar y no existían planetas más allá, ¿no? Ahora cada día van apareciendo cosas nuevas y tal, me fascinaba. Entonces yo de pequeño ¿Y quería... la astronomía sigue siendo una pasión ahora para ti? Me encanta, sí, me gusta muchísimo. Pero bueno, a nivel documental, ¿eh? Quiero decir que Ah, no tengo mi telescopio, no hago estas cositas, pero disfruto mucho de todos los documentales que tengan que ver con el espacio y demás. Bueno, cuando me enteré de que todos los astronautas tenían por lo menos 3 o 4 ingenierías y cosas así, ya empecé a vaya rebajar un chasco. poco. Empecé a rebajar un poco el sueño y ya me bastaba con volar. Ya no me hacía falta salir del poder de la gravedad terrestre y tal, aunque sigo reconociendo que lo sueño muchas veces, que me Qué encantaría bueno. conocer. Sí, la sensación de ingravidez me parece que tiene que ser una maravilla. Bueno, son de estos sueños así como infantiles. Entonces, prácticamente a la vez empecé con 17 años, tuve muchísima suerte porque empecé con 2 aficiones que a día de hoy me siguen acompañando todavía. Una son los globos, que hay parte de Los astronautas globos ahí, ¿no? aerostáticos. Globos aerostáticos, sí, globos Vale, aerostáticos. ¿no? Igual era inflar globos, digo, qué raro, ¿no? No, suelo hiperventilar en las fiestas de cumpleaños. No. Pero bueno, empecé con 17 años, tuve la suerte de meterme en el mundo de los globos a través de unos amigos pilotos que siguen siendo grandes amigos. Y prácticamente a la vez coincidí que me cayó una cámara de fotos en la mano y empecé a enredar en este mundo también, ¿no? Entonces digo que casi me escogieron a mí porque, bueno, yo soy muy de probar cosas, siempre me ha gustado tener un pie metido en todos los lados, pero estas 2 aficiones ya me iban acompañando más de 30 años, o sea O sea, tú te subes habitualmente a globos aerostáticos, Muel. sí, de Me hecho, mira, encanta. Yo me subí un par, solamente una vez, en La Rioja, me encantó. así, Pero bueno, y tengo vértigo, soy una loca de la vida, pero me sí, pareció una experiencia brutal y muy recomendable. sí, pero mira, esto se lo digo a todo el mundo, que no me cree, porque cuando mucha gente me dice, estás loco con el vértigo que tengo yo, subir en globo, no sé qué. Yo tengo No, volado con gente que tiene vértigo, como es tu caso, y en globo sí, no existe esa percepción. para O sea, nada, estoy contigo. sí, o sea, el Que globo es yo una... pensaba me va a dar un yuyu ahí arriba, luego a ver qué tal, y nada de nada, No, nada. para mí es una de las sensaciones, y no la que más placenteras que hay en este mundo. Porque el tiempo que te dura el vuelo, te olvidas de si discutiste con tu pareja, te olvidas de que le debes perres al banco, de que abajo hay una vida que te está esperando, yo qué sé, para seguir trabajando como un loco, ¿no? O sea, lo del globo es algo absolutamente recomendable para cualquier edad, para cualquier persona, tenga o no tenga vértigo. Porque además, yo lo que le recomiendo siempre a la gente es Sí. que si van a volar en globo, que lo hagan una vez nada más. Porque con esa experiencia ya el resto de tu vida que veas un globo, vas a recordar la experiencia que tuviste. Ahora, como vueles la segunda, ya te engancha de por vida. Esto ya no lo Vaya, sueltas. pues yo estoy en ese punto, porque volé una, me queda la segunda Sí, para flipar y volverme loca, no sé. sí, nada, es una locura, de verdad, Anabel. O sea, es un mundo de magia, porque además el hombre lleva volando en globo 200 y pico años y sigue siendo básicamente, o sea, los principios físicos, lógicamente, siguen siendo los mismos, pero técnicamente, aunque haya habido avances, el funcionamiento de la aeronave y las sensaciones que recibe sobre todo el tripulante o el pasajero que va en el globo son las mismas que eran hace 200 y pico años. Siempre los globeros, siempre le contamos a la gente que si te subes en un globo no vas a volar, vas a flotar. Parece que es una mera disquisición semántica, pero realmente las sensaciones que uno vive son absolutamente diferentes, como has comprobado tú en La Rioja, ¿no? En ese vuelo que hiciste. Totalmente. Sí, No, mira, pero voy a repetir porque yo soy una intrépida de la vida. no, mira, Entonces, yo hablo de globos y se me pone cara de más idiota todavía. No cara de idiota, cara de más y idiota. fíjate que yo pensaba que una de tus grandes pasiones eran las motos y ahora resulta que son los Ah, pues globos. también, pero si es que, mira, hay un dicho que dice que la única diferencia entre un niño y un adulto
Es que los Sí. juguetes son más caros. pero, pero el resto, claro, sí, sí. Hay tiempo para todo en esta Para vida. todo, para Sí, todo, sí. para todo. Sí, si te organizas bien, hay tiempo para todo. Bueno, a ver, te haces más mayor. Vas a estudiar al Calderón. A ver, Yo, estoy todavía en el muel adolescente, yo, ¿eh? Vas a estudiar al Calderón, luego vas a la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, ¿no? sí, muy bien. ¿Y cómo despegas ahí para decir, bueno, ahora ya quiero ir por libre, me hago autónomo? No, ¿cómo llegaste a tener este pedazo de estudio que tienes ahora en Xixón, en la calle Fernando Villamil, que hemos pasado todos por ahí? Sí. ¿Cómo llegas, Muel, a ese punto? Mira, como te digo, cuando empecé con la fotografía yo tenía 17 años, ahora ya cuento los 50, y con 17 años la mayor ilusión de mi vida era abrir un estudio fotográfico. Porque a mí lo que siempre me gustó fue el retrato y el desnudo, fueron las dos disciplinas O sea, donde... paisajes, mira, los dejamos para otro. Bueno, los hago, pero mira, respeto muchísimo a la gente. Hay paisajistas que son una auténtica maravilla como trabajan, disfruto muchísimo de sus obras, pero yo necesito el contacto con la gente. O sea, a mí lo que me gusta es que cada uno me cuente su película y esto es una maravilla que alucinas. Luego sobre la película te montas la otra película en plan fotográfico, entiendo. Es una forma de fotografiar las almas de la gente o el sentir, las emociones. Ya, mira, si yo te dijera que fotografío el alma, posiblemente resultaría muy pretencioso, ¿verdad? Porque Bueno, pues lo digo yo. sí, sí, y te lo agradezco en el alma, pero que son cuestiones que cuesta definir. Quiero decir, tú date cuenta, cuando un fotógrafo hace una fotografía, al final esa fotografía no deja de ser un autorretrato de uno mismo. Si yo te estoy haciendo un retrato a ti, lo que quiere decir esa fotografía es que ese momento lo compartimos tú y yo. Tú estabas Entiendo. delante de la cámara, yo estaba detrás de la cámara, en Es medio un teníamos la feedback, ¿no? cámara, pero ¿qué? Fotógrafo. Es un feedback. Sí, sí, pero es la constatación de un hecho que en un momento fue presente. O sea, Ajá. hubo un momento en que tú y yo compartimos espacio y tiempo en un punto en concreto, ¿no? Entonces, pues en mi estudio, yo a ti he tenido la suerte de hacerte retratos, de tal. Claro, yo no hago fotos de carnet. Quiero decir, a mí no me vale que alguien llegue, se siente, le haga una foto y se marche. Yo necesito algo necesito empaparme un poco, contagiarme un poco del personaje al que voy a retratar. Realmente lo que necesito es enamorarme de ese personaje durante unos minutos. Y esto es real. De hecho, hace tiempo que descubrí que cuando le hacía fotos a gente querida, a mis padres, por ejemplo, les he hecho fotos durante muchísimo, vamos, desde que empecé, siempre por sencillas que parecían las imágenes, a mí me transmitían me transmitían muchas más cosas que fotos de otra gente con la que no tenía esa empatía, quiero decir, ¿no? Al final, esto puede parecer lógico, porque lógicamente quieres a tus padres más que a nadie en este mundo o estas cosas, pero al final me di cuenta de que si consigo enamorarme de todo el mundo, aunque sea por 5 minutos, esos 5 minutos que le voy a hacer fotos, voy a conseguir un retrato mucho mejor que si no lo hiciera, ¿no? Entonces, claro, esto con el paisaje, sí, yo también, a mi chica le gusta mucho la montaña, de vez en cuando salimos a hacer rutas, es maravilloso, sobre todo con los perros, tal, te llevas la cámara, haces cosas. Pero con el paisaje no mantengo esa conexión, digamos, que mantengo con gente que me aporta de sus experiencias, que tal. De hecho, mira, casi no te estoy dejando hablar, ¿eh? Me vas a perdonar. A ver, que no te veo la cara. A ver, pon esa cámara más para arriba. Ah, perdona, es el teléfono. Ahí estamos, ahí ¿Por ahí? estamos. Ahí. Es que me gusta ver eso. Mira, te decía, todo esto viene del hilo de que cada foto que hacemos un fotógrafo es un autorretrato siempre, ¿no? Porque no deja de ser parte de esa vida que estás viviendo en ese momento y con esa persona. Yo siempre he presumido de tratar de ser el tonto del grupo, quiero decir, de rodearme de gente mucho más inteligente que yo, que al final siempre me va a aportar algo en mi propio beneficio. Así que tengo una profesión muy egoísta, podríamos decir, Anabel, querida. Bueno, si tú eres el tonto del grupo, entonces tus amigos son todos astronautas, entiendo. Bueno, tengo amigos muy interesantes, entre los que te cuentas, pero tengo amigos francamente interesantes, de verdad. Sí, luego te voy a preguntar por algunos, porque tengo gusanillo, pero antes te voy a seguir yo con mi batería de preguntas, que yo es que me las saco de la chistera porque me apetecen. Es lo bueno que tiene este programa, que como es mío, hago lo que quiero y pregunto lo que quiero. Correcto, qué bien.
A ver, tú vienes de una familia de teatreros, que esto yo no sé si lo sabe la gente, pero tus abuelos, Pedro y Victoria, ¿puede ser? Sí, correcto, estás muy bien Fueron documentado. teatreros, entonces, ¿cómo no te dio por el teatro? Vienes de una familia derivada del mundo de las artes. Yo quiero conocer un poco esa faceta de Muel de Dios. Mira, yo soy descendiente de dos artistas. Sí, Mi padre nació en un teatro, porque como bien sí. dices, mis abuelos Pedro y Victoria trabajaban en una compañía de teatro. Mi Uh-huh. padre nació un 30 de diciembre y la primera vez que se subió a unas tablas, se subió teniendo pocos días de vida para hacer Sí. de niño Jesús en una representación que hacían de un Belén en algún pueblo o algo así. Pues sí que fue precoz. Sí, sí, casi ya te digo que nació en las tablas de un teatro. ¿Eh? Mi madre es una artista casera. Es la típica mujer que, bueno, para que te hagas una idea, cuando yo era adolescente yo le dibujaba la ropa que quería poner porque no la encontraba por las tiendas y ella me la hacía. Qué bueno. Cocina que te mueres, o sea, bordaba, o sea, es que no sé cómo decirte, es el ideal de la madre perfecta que alguien se puede imaginar, siempre muy pendiente del detalle, de las manualidades, de que esté todo en su sitio. ¿No? Y mi padre tenía este carácter, por un lado, bohemio, que le dio el teatro, recorrerse toda España con la compañía que hacían. Era lo que entonces llamaban un cómico. No sé si llegaste a ver la película de Fernando Fernán Gómez, del viaje a ninguna parte. Sí. Pero bueno, yo viendo esa película con mi padre, de las pocas veces que lo vi llorar fue viendo esa película, porque él decía que le recordaba que lo estaba viviendo en primera persona porque había sido su vida, ¿no? Eran cómicos, era lo que entonces se llamaba cómicos. Entonces en mi casa siempre eh, puedo decirte que el sentido del humor lo he heredado de mi padre, porque además tenía un humor muy negro, muy divertido, y el gusto por cuidar el detalle lo he heredado de mi madre. ¿No? Pero eso Entonces, es una buena mezcla esa, ¿eh? Es un buen cóctel. vamos, fantástica. O sea, era una mezcla fantástica. Sí, sí. Tienes buenos referentes, pero si nos vamos al mundo de la fotografía, quiero preguntarte, ¿qué referentes tuviste tú, Muel? Que esas fotos que ves de grandes fotógrafos y digas, wow, yo quiero hacer eso. Si es que los tuviste, ¿eh? Porque no te Sí, quiero... claro. Sí, sí, como para no, claro. Pues mira, grandes maestros de la fotografía, ¿no? Del siglo XX, que fueron los que escribieron las reglas. Sí. Eh, Te voy a hablar de Richard Avedon, fundamentalmente, de Arnold Newton, posiblemente uno de los mejores retratistas del mundo, de Irving Penn, de Mapplethorpe, de yo qué sé. O sea, he tirado mucho de... O sea, Los los clásicos grandes fueron... maestros, ¿no? Sí, los clásicos fueron los que me engancharon a este mundo, ¿no? Porque de repente empiezas a ver sus grandes retratos en libros, dices tú, joder, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y sigo queriendo hacerlo. Bueno, voy dando mis pasitos. Pero... que tengas eso, ese reto es fundamental, porque tú eres multipremiado, fotógrafo multipremiado en casi todo lo que se pueda abarcar. Yo quería preguntarte, ¿es fundamental ganar premios para consolidarte como fotógrafo hoy en día? No, no, la verdad que los premios son muy peligrosos Sí, para... Vamos a ver si me explico. Evidentemente, cuando te dan un premio, tú lo sabes bien, lo recibes de todo corazón, claro, es sí, una sí, gran alegría y un es, bueno, orgullo, pues claro. una palmadita en la espalda, ¿no? De mira, Sí. esto que hiciste está bien. Eh, si te quedas viviendo en ese éxito, pobre de ti, porque estás abocado a Sí, hundirte aparte es muy en la fugaz. miseria. Mira, uno de mis grandes maestros, que se llama Jorge Alonso Molina, uno de los mejores artistas, para mí entender, que hay en España. Tenemos la suerte de que vive en Asturias, él es de origen cubano, pero bueno. Él me enseñó hace muchos años que si algo debe de tener un artista o alguien que se desenvuelva en algún medio artístico es sobre Sí. todo humildad, porque el día que dejes de ser humilde, el día que pienses que ya lo sabes todo, es tu muerte como artista realmente. Que si a un artista le resulta inherente el seguir abriendo vías, seguir buscando caminos, estar reinventándose continuamente, ¿no? Si te quedas, puedes tener un éxito comercial tremendo, puedes estar Uh -huh. vendiendo todo lo que hagas y para qué vas a cambiar la fórmula si quieres, pero bueno, la base debe ser de la humildad. Esto en cuanto al arte. Mi padre nos enseñaba que en la vida entera en general, ¿no? Pero bueno, quizá tenga ese concepto un poco del hombre renacentista, quiero decir,
de actuar siempre como si te estuvieran mirando, ¿no? De esa ética que te debe de acompañar siempre y en el día a día, en tu vida propia y por descontado en tu trabajo, de por lo menos el resultado será mejor o peor, pero por lo menos poner lo mejor de tu alma a la hora de hacerlo, ¿no? Qué bueno. Se me fue un No, poco la no, no, no. pinta, ¿eh? No, pero me encanta. Esto de que divaguen la gente a la que entrevisto es bueno porque quiere decir que estáis metidos, en la charla. Yo antes me quedé pillada con lo que dijiste de que a ti te encantan los retratos y te encantan los desnudos. Sí. Bueno, porque los desnudos, a ver, me imagino porque, a ver, el cuerpo humano es bello. ¿Buscas la belleza a través de los desnudos o buscas otra forma de expresión de la imagen del ser humano? Mira, para mí los desnudos fundamentalmente son un ejercicio fotográfico, porque no tienes detrás de qué esconderte. Quiero decir, no lo tiene el modelo, que se despoja de todo aquello que habitualmente lo identifica en la sociedad o lo separa de alguna forma. Es un momento también de compartir algo muy personal con alguien, ¿no? Habitualmente no vamos en pelota por la calle, entonces, bueno, también en cuanto al trato humano también resulta muy interesante. Quiero decir, no hablo de tener a alguien desnudo delante, ¿no? El hecho, pero bueno, filosóficamente sí que ayuda también a una apertura mental distinta, ¿no? No sé si me explico muy bien. Y fotográficamente, como te decía, es un ejercicio absoluto, porque yo al final cuando hago desnudos lo que trato es de vestir al cuerpo con sombras, fundamentalmente, ¿no? Trabajas únicamente con la luz y con la sombra, con la ausencia de luz. Entonces, claro, es alucinante ver cómo la luz influye y cambia la percepción de lo que estás viendo, ¿no? Es una de las maravillas de la fotografía y un lenguaje muy fotográfico, además, en sí mismo. Y esa es una de las técnicas que más te gustan, yo creo, porque te he visto muchos retratos donde juegas con la luz, ¿no? Bueno, claro, para un fotógrafo la luz es nuestro... podemos hacer fotos sin cámara, o sea, lo puedes hacer con una caja de zapatos, haciéndole un agujerito, ya tienes una cámara estenopeica y puedes hacer fotos. Sin lo que es esencial para realizar fotos es la luz. Sin la luz no podemos trabajar, es nuestra materia prima esencial, ¿no? Y la luz hay que aprender a verla, hay que aprender a domesticarla, vamos a decir, o darle la forma más o menos que tú quieras porque bueno, es una herramienta muy expresiva también para un fotógrafo, ¿no? En función de cómo utilices la luz, puedes generar una imagen mucho más dura en el mismo rostro o puedes hacer un retrato mucho más amable o puedes hacer, bueno, seguro que a cada uno le están viniendo varios ejemplos a la mente. Bueno, estoy haciéndome un poco ahí el resumen de todas las fotos tuyas que tengo en mi cabeza, que habrán sido todas las que hiciste en tu vida, millones. ¿Cuál es la foto que le queda por hacer a Muel de Dios? Si es a ver, que tú puedas visualizar y decir, yo esa foto la quiero hacer y no llegué, no pude todavía. Mira, ¿Cuál es tu idea? Que bueno, me estoy mucho... imaginando el planeta Tierra desde ahí arriba. Es que sí. Bueno, me acabas de leer la mente y no es broma, ¿eh? ¿Sí? Sí, me encantaría poder hacer esa pequeña bolita azul desde la luna o una cosa así, pero ya desde niño, ¿no? Un poco por la afición que te comentaba. Te voy a contar, mira, hubo retratos que me hubiese gustado mucho hacer. Me hubiese encantado hacerle un retrato a Paco Rabanne, me hubiese encantado hacerle un retrato a Fernando Fernán Gómez, a Severo Ochoa, no tuve ocasión de hacérselos y me los perdí. Pero lo cierto es que cada vez que hago un retrato, para mí es una nueva ventana que se me abre, ¿no? Porque el retrato no es una foto y ya está. O sea, ese retrato me ha supuesto compartir un tiempo con esa persona, enriquecerme con su experiencia, con sus vivencias, con tal. Entonces, ¿qué foto me queda por hacer? No sé. Siendo absolutamente loco, me encantaría fotografiar a toda la humanidad, ¿no? O por lo menos me gustaría pasar por todos los países a retratar a todos los habitantes del planeta. Mira, ese es un buen proyecto para cuando nos jubilemos. Mira, conozco mucha gente, no, no sé. Conozco mucha gente, porque yo ya tengo una edad. Bueno, ya he hecho medio siglo, ya da para acumular unas experiencias. Son los nuevos 20. Sí, mira, de mi padre que te hablaba antes, falleció con 86 años siendo un jovencito.
Yo decía, él seguía teniendo un espíritu súper jovial. El tema no es lo Esa que es te la marca el idea, carnet de identidad, el tema es el es la espíritu, actitud. la actitud correcto con la que tú enfocas el mundo, ¿no? Claro, a mí poder haber conocido a mucha gente ya de cierta edad, con mucha experiencia, sus vivencias, sus ansiedades, sus deseos, porque de todas estas cosas acabas hablando con la gente, ¿no? De una forma u otra. Claro, yo a veces retrato a gente de 90 años que me muero de envidia por llegar a esas edades Ya, y con esa estar con esa energía lucidez, ¿no? y con esa lucidez y esas ganas de seguir aprendiendo y de seguir conociendo, ¿no? Entonces, ¿qué foto me falta por hacer? Joder, muchas. No te podría decir una concreta, muchas. Pero irán llegando porque yo sé que te encanta, aparte de atesorar todo esto. A ver, recientemente y desgraciadamente hemos vivido la muerte de un grande, Sí. que seguramente sabes de quién hablo, es Marcos Munstock, uno de nuestros grandes de Les Luthiers. Yo quiero que le cuentes a la gente que nos sigue aquí en De Puertas para Adentro, que nos está viendo, tu relación con Les Luthiers, porque yo sé que era muy cercana, y me gustaría que nos contaras cómo los conociste, cómo os hicisteis amigos, cómo los retrataste y cómo llegaste a estos genios. Bueno. Mira, Les Luthiers son parte de mi corazón, pero parte de mi corazón como lo son de todos aquellos cholulos que los seguimos y que los hemos visto, bien sea, vamos, en directo ya fue un premio divino a quienes pudimos disfrutar de todos ellos en directo, pero a esta gente que los hemos visto tenemos la obligación de que sus obras transcurran generación tras generación, Y porque trascienden, claro. es el humor más blanco, más inteligente del que he podido disfrutar en mi vida. Como bien dices, además, tuve la suerte de fotografiarlos durante cerca de 30 años, más o menos. Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, pero mira, tú fíjate. Yo nací en el año 69. Les Luthiers se crean como formación en el año 67. Sí. O sea, yo ya conocí este mundo con Les Luthiers, porque además tengo hermanos mayores. Pero que naciste con ellos prácticamente, ¿no? Casi. Te digo yo, la primera vez que vi a Les Luthiers puede que tuviese 11 años o una cosa así. O sea, más o menos, 11, 12, no te sé decir con... ¿Y cómo surgió esa conexión? Pues quiero decir, mi hermano mayor, que me saca 11 años, sí. Pues claro, es que claro, con 10 años yo ya había oído a los Beatles, a los Rolling, a Pink Floyd, conocía a Les Luthiers, conocía a Kino, leía Mafalda, o sea, bueno, los Asterix también, que eran mi tebeo, pero claro, tenía influencias externas de mis hermanos mayores en edad adolescente, además, ellos, con una España cambiante, que se acababa una dictadura, que empezaba una democracia, que bueno, fueron años muy, muy fértiles en muchas fuentes distintas, ¿no? En el mundo del arte, en el mundo de la música, que te voy a contar. Fueron unos años que seguimos bebiendo de ellos, ¿eh? O sea, claro, a mí me pones una canción de Radio Futura, me pongo firme, o sea, Alaska sigue funcionando y yo lo bailaba con 15 años, una cosa así, era algo alucinante. Entonces, como te digo, he tenido influencias de mis hermanos mayores, ¿no? Claro, yo Les Luthiers lo primero que recuerdo es verlos, creo que en una cinta de vídeo y oír cintas de audio, que a veces oía reír al público y no sabías de qué se reían, pero claro, en el audio, al no estar grabada la imagen, no veías las monerías que hacían. Claro. Creo que fue en el año 95, no quisiera mentir, cuando los conocí. Los conocí a través de Carlos López Pucho, el de pelo blanco, quiero decir, porque él dirigía el Estudio Coral de Buenos Aires, que es con mucha diferencia el mejor coro que yo he escuchado en mi vida. Yo canté en coros muchos años, canté con la Camerata Revillagigedo. Esa faceta sí que no te la conozco, tremendo. Sí, pero bueno, eso está claro. Tienes que cantar algo algún día, ¿eh? Sí, pero mira, yo canto en la ducha y se corta el agua ya. O sea, yo tengo buena voz para cantar en un coro, porque fundamentalmente lo que tengo es buen oído. Pero tengo una voz, como solista, una voz estupenda para andar en bicicleta. O sea, que eres más bien un cantante de relleno de coro, ¿no? De bulto. No, yo en un coro soy un tipo fantástico, porque tengo fuelle, tengo potencia de voz, tengo buen oído y además va a ser difícil que me pilles dando
un grito, una nota fuera de tiempo o algo así, ¿no? O sea, eres un gran trabajador en colectivo, ¿eh? Sí, una hormiguita, un currito, ¿qué te voy a decir? Oye, hay gente que vale para pensar y hay gente que valemos para hacer zanjas a pico y pala, ya está, hay que aceptarlo. No hay más. Bueno, te contaba. Volvemos a saltar a Buenos Aires, que además ya sabes que yo soy de allí y me interesa mucho. Sí, sí. Bueno, pues coincide que yo hago fotos en un concierto que da el Estudio Coral de Buenos Aires en el Teatro Jovellanos, creo que en el año 95. Cantaba junto con la Coral Villa de Jovellanos y yo les fui a hacer fotos por encargo de la Coral Villa de Jovellanos, que querían tener una foto. Lo del Estudio Coral de Buenos Aires, no sé si los conoces, Anabel, pero búscate grabaciones de ellos, es algo espectacular, pero espectacular. A mí aquel día se me caían las lágrimas porque en el teatro había 11 personas, había 40 profesionales encima del escenario, o sea, cantantes tal, y había 11 personas en público. Pero bueno, nosotros con la Camerata Revillagigedo acabamos de grabar un disco. Sí. Yo como fiel cholulo de Les Luthiers, teniendo la ocasión de conocer a Carlos López Puccio, según acabó el concierto bajé a su camerino, le piqué a la puerta como... Momento fan. Sí, sí, momento fan absoluto, algo que solo he hecho con Kini y con Les Luthiers. O sea, bueno, a ver, escoges bastante bien, hay que decir todo. Sí, pero bueno, que fue una cosa realmente de corazón, ¿no? Le piqué para conocerlo, saludarlo, postrarme a sus pies, le regalé un disco y tal. Al poco vinieron Les Luthiers a Oviedo y Carlos me llamó para encargarme si les podía hacer unas fotos del espectáculo y tal. Entonces, claro, para mí aquello fue, no sé cómo explicarte. Un honor, ¿no? Claro, como que te llame Marilyn Monroe para que, yo qué sé, o sea, una cosa inimaginable, ¿no? Entonces me querían invitar a la primera función para que los viera. Dije, no, ya tengo la entrada desde el día que salieron a la venta. Agradezco la invitación, pero ya tengo mi entrada. Entonces yo vi la primera función en la butaca del patio y en las otras 4 funciones estuve haciendo fotografías. Con lo cual, y luego fue habitual a lo largo de los años que cada vez que venían con un espectáculo nuevo, yo la primera vez iba a ver el espectáculo, lo disfrutaba como un niño la noche de Reyes y luego iba tomando notas para ver desde dónde les tenía que hacer las fotos, coño, pues a Daniel en este número desde aquí, iba tomando mis notas y tal. Con lo cual les fui haciendo fotos de cada vez que vinieron a España, más o menos, pues les hacía fotos de espectáculo, alguna vez monté un estudio, les hice retratos en estudio. O sea que los Luthiers estarían encantados contigo. Porque, a ver, lo tuyo son fotones, no es cualquier cosa. Posiblemente no estuvieran tan encantados como yo con ellos, la verdad, pero me consta que muchos de los componentes tienen fotografías mías colgados en su casa, lo cual lo digo engordando 20 kilos, ¿no? Sí, me vais a perdonar la sobrada, pero es algo que personalmente me hace mucha ilusión, ¿no? La verdad que es un lujo que formes parte del imaginario de Les Luthiers y que seas parte un poco de su familia, como quien dice. Pero bueno, la vida sigue y tenemos que continuar a pesar de la ley de vida, que es que nos morimos, es así. Ahora quiero abordar otro capítulo de tu vida, otro capítulo que nos ha dado a conocer a muchos desde el punto de vista fotográfico, desde el punto de vista de los ojos de Muel, y es la muelología. La muelología, que es el retrato de los jóvenes creadores y creadoras asturianos y asturianas, en el cual yo también voy a tirar una flor, me incluyo, estoy ahí, y me hiciste un fotón que, por cierto, es la foto con la que anunciamos el canal de Puertas para Adentro. Si la gente no lo sabe, que lo sepan que fue Muel quien me hizo ese pedazo de fotón rockera dinamitera. Bueno, dicho esto, ¿cómo surge la idea de muelología y cómo, os venís mostrando? Porque ¿cuántos capítulos van ya de muelología? Mira, ahora perdí la cuenta, pero ya pasamos los 100. Van más de 100 retratos, no sé si 110, 112, ahora mismo no te sé decir el número exacto, pero estos son algo más de 2 años publicando, iba a decir ininterrumpidamente, pero no... No, tuvimos ahora la interrupción del año. Sí, ahora está interrumpidamente. Solo lo ha interrumpido el coronavirus. Alguna visita de la familia real a Covadonga, los premios Princesa de Asturias, estas cosas y tal, que lógicamente la Nueva España dedica todas las páginas a ese evento y tal, y bueno, ahora por el coronavirus, ¿no? Y el sábado de Semana Santa, que no sale el periódico a la venta,
y esos sábados descansamos. Pero claro, lo de muelología es un regalo divino. Es la materialización práctica de que quiero ser el tonto del grupo y rodearme de gente mucho más interesante que yo. Es flipante, de verdad. Pues nosotros estamos encantados de que nos hayas retratado a todos de esta manera, porque aparte yo creo que ahí has hecho como un despliegue de todas las ideas que tú tienes en tu cabeza, porque es que no hay retrato que se parezca a otro. Y mira que estuve revisando todo lo que tienes, ¿eh? Claro, mira. Y es que cada una es más fascinante que la otra, es impresionante. Dime cómo se llega a ese nivel de creatividad con cada artista que pasa por tu estudio. Bueno, te voy a contar lo que ya sabes, porque como ya te he hecho la foto a ti, cuál es el proceso habitual, pero el resultado de los retratos que hacemos, digamos que el 50% del mérito es mío y el 50% del mérito es del retratado, porque aquí todo el mundo aporta de lo suyo, ¿no? Una de las bases que yo me planteo a la hora de hacer una foto es que el personaje retratado se vea identificado con esa imagen. O sea, quiero decir, y a lo largo de nuestra vida cada uno nos vemos identificados en momentos distintos de formas distintas. Quiero decir que yo puedo tener una idea pues no sé decirte, de Anabel Alonso como el momento en el que arrancó como una gran tonadillera. No, Anabel Santiago, que te como la vida. Ay, mi vida, perdona, mira, estuve hablando ahora. Anabel Alonso es una gran actriz, Ya, pero yo soy Anabel Santiago. Bueno, sí, dame mira, de cabezazos, por tonto. Pero bueno, quiero decirte que yo puedo plantear el imaginario que tengo y te puedo ver en el momento en el que estás súper rockera, que te sales por la madre y andás y un disco que te mueres de guapo, pues lógicamente hay que darle un look diferente a esta historia, ¿no? Entonces, claro, un porcentaje enorme del retrato es gracias al personaje retratado que aporta sus vivencias en ese momento, lo que está haciendo y que luego es un juguetín, la sección también, porque como no estamos atados a la actualidad, como aquí en Retrato sois artistas y podemos hacer lo que nos dé la gana porque tenemos esa carta blanca batal. Ya, pero yo tengo que decirte lo que yo viví el día que hice la sesión contigo, es que eres un tío muy rápido, o sea, no hace falta tampoco que nos conozcas demasiado, porque yo creo que enseguida nos captas la esencia, no sé cómo lo haces, eres un poco psicólogo, me parece a mí, pero porque mira, no nos hizo falta más que 15 minutos de café, charlar de 4 cocinas que tú ya habías captado la idea, y eso a mí me fascina. Vale, pero mira, primero a ti ya te conocía, o sea, Sí. a ti ya te conocía, ya te admiraba, ya seguía tu obra y tu trabajo. Segundo, como te decía antes, yo nunca hago fotos de carné. Yo antes de pasar al estudio a hacer un retrato, siempre paramos en mi despacho, primero tomamos un café o 20 cervezas o lo que haga falta, para que la gente primero quite ese nervio de me van a hacer una foto, o sea, que es un poco como ir al dentista, porque todos sabemos cuál va a ser la consecuencia del acto que estás haciendo, esta imagen va a perdurar en el tiempo. Claro, sí. Quiero y que ahí todo queda sea... y me va a ver mucha gente y quiero salir guapa y no sé qué. Sí, bueno, pues lo primero es quitarse ese nervio de encima, ¿no? Entonces lo quitamos aquí pues con un café, con unas pastas o con una cerveza o tal. En el tiempo que tomamos ese cafetito, yo ya estoy muy pendiente de los gestos, de cuál es el perfil bueno, de cómo se mueve la persona, de qué mirada es más sincera y es más fingida. O sea, todo eso, claro, son 30 años de entrenamiento que llevo haciendo retratos, ¿no? Aunque sea inconscientemente, lo estás pensando siempre. A mí me pasa a veces que estoy en una ventanilla de correos, yo qué sé, mandando una carta o lo que sea, y veo a la persona que me está atendiendo y digo, joder, vaya retrato que tiene este tipo o esta tipa o tal. Bueno, al final tú oirás música en tu cabeza permanentemente, ¿no? Hay cosas que son... Esto nos pasa a los profesionales, es como un defecto de fábrica. Pero no, es parte de tu identidad y es una parte que no te pueden arrancar, es así. Tú siempre vas a vivir en términos musicales y yo siempre voy a vivir en términos de imagen, quieras o no quieras, porque es una forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, si sumas esos 15 minutitos en donde la gente pierde los nervios, el ratito que hacemos la sesión, que yo también trato de que sea lo más divertido posible, y sobre todo no dejar pensar a la gente. O sea, estoy tirando piedras contra mi tejado porque es uno Se trata de que estén entretenidas y entretenidos, un poco, ¿no? Correcto. De que se lo pasen bien. Si mientras yo te estoy haciendo fotos, además te estoy contando chistes o te estoy preguntando
sobre lo que sea, que tengo tu mente entretenida en otro pensamiento, no estás pensando si coño, si este pantalón me queda bien, si en esta postura me va a salir una arruga no sé dónde, o sin esto... Y ahí Pues captas mucho mejor la esencia, ¿no? bueno, digamos que ahí bajas un poco la barrera de la gente, ¿no? O sea, esa barrera, a ver, yo me pongo a afeitarme delante del espejo y pongo mi cara de estupendo, ¿no? Como diciendo, joder, qué bien lo hice y tal. Si me veo en una foto así, que para mí es el gesto natural de verme en el espejo, me voy a ver de una forma grotesca, porque no tiene que ver. Entonces, quiero decir, esa imagen que todos pensamos que es que nos queda bien, de meter tripita, de vernos en el espejo, de hacer no sé cuánto, esa es la barrera que yo tengo que quitar para retratar a la persona que está detrás, ¿no? Y bueno, pues Bueno, tiras. cuéntame alguna anécdota, porque tienes que tener alguna de en ciento y pico capítulos. Bueno, que se pueda contar, Sí, sí. que Sí, no faltemos a nadie. lo que pasa es que, Tienes que mira, tener, seguro. en esta profesión yo creo que uno vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Cierto, cierto. O sea, joder, anécdotas te podría contar 1.000.000 de ellas posiblemente ahora mismo. Mira, te voy a contar una de Les Luthiers. Venga, Sí, la primera vez que les estaba haciendo fotos, sí, pues yo normalmente trabajo en mi estudio, sí. bien sabes, entonces mi estudio es mi territorio, tengo todas las esquinitas meadas, como los perritos, ¿sabes? Y ya ¿Por tu sé, perro? sí, sí, ya sé dónde me muevo, lo que hago y tal. Pero bueno, hay veces, la primera vez que fui a hacer fotos a Les Luthiers, fui al teatro. O sea, y entonces esas esquinas no eran mías, estaban marcadas por otra gente, ¿no? Con lo cual Claro, trabajas de una forma mucho más prudente, mucho claro. más retacada, o sea, recatada, perdón. Te estás moviendo entre bambalinas, con lo cual tienes que tener mucho cuidado de no estorbar a los artistas, de no llamar la Claro. atención cuando el artista está en el escenario para que no desvíe su atención, tienes que ir vestido de negro, bueno, hay ciertas condiciones que cumplir. Entonces, la primera vez que les hice fotos, que yo creo que tenía 26, 27 años, una cosa así, claro, ahora con 50 me veo como un crío, ¿no? Con aquella edad, recién empezado, compartiendo tablas, o sea, quiero decir, entre bambalinas con Lelitier, que eran unos de mis... Sí, tus era, como estar ídolos. con, era como estar con Superman, con Groucho Marx, con Marilyn Monroe a la vez, o sea, para mí era un sumum absoluto, ¿no? Entonces yo estaba allí haciendo recogidito, vestido de negro, entre bambalinas, disparando fotos y de repente oigo una voz en mi oído, pero una voz que me susurra apenas a 5 centímetros. Y me dice, ¿está usted haciendo lindas fotos? Era Carlos Núñez, el pianista que se retiró cuando le Sí, entregaron el premio Príncipe de Asturias. Y sí. apenas me dio tiempo a contestarle, porque claro, me veía absolutamente Desbordado, ¿no? sorprendido, Sí. pero apenas le iba a contestar, el hombre se puso a pegar gritos, ¡no, no, no! Y salió al escenario, era la escena que le tocaba. O sea, de paso tropezó conmigo, me hizo una gracieta, me guiñó un ojo, me dijo una frase y salió. Bueno, para mí aquello, yo creo Qué que... bueno, o sea que Sí, sí, babeaste, fue un sí, sí, momentazo sí, sí. esto. Y de hecho, mira, la última vez que estuvieron en Oviedo, Sí. pues yo tengo muy buena relación con Javier Navarro también, que es Ujú. el representante del Lelitier. Y la última vez que les estuve haciendo fotos, les hice unos retratos, monté mi estudio en el auditorio donde actuaban, hicimos unos retratos, pero les hice fotos en escena también. Sobre todo porque a los nuevos componentes del Lelitier no los tenía fotografiados todavía, entonces me hacía mucha ilusión, pero claro, volver a fotografiar a los clásicos como era Marcos Musto, como era Carlos López Pucho, a Jorge Marona, tal, siempre es un Un auténtico placer, lujazo, ¿eh? claro. Y la última actuación que vi de ellos, le pedí a Javier Navarro si podía salir a hacerles un retrato desde atrás, en el momento del bis, cuando el público les aplaude Mm, al final. A mí me hacía ilusión hacer una foto de atrás del Lelutier de espaldas, con todo el público levantado, aplaudiendo con las luces sí. sobre el patio y demás. Y bueno, hubo que hacer unos pequeños cambios porque quedaba una batería, quedaba un teclado en el escenario, nos pusimos todos de acuerdo, lo retiraron y salí con Les Luthiers a hacerles esa foto de despedida final. Claro, para mí egoístamente, o sea, puedo presumir de haber compartido tablas con Lelutier. Sí, sí, que eso no lo puede decir casi nadie, Claro, pienso yo.
es una absoluta tontería, ¿eh? Pero Bueno, para de alguien, tontería nada. para Eso va a alguien pasar a la tan... historia. Sí, sí. Bueno, De tu esa vida, por lo menos, ¿eh? es una de las fotos que guardo con mucho cariño por el momento que te decía de autorretrato, ¿no? En el momento que disparo esa foto, estoy viviendo este momento con los luthiers en las tablas, en el escenario. Había como unas 1.400 personas, varios amigos míos viendo la obra. Cuando salimos ninguno me vio, claro, estaban todos tan centrados con el luthier. O sea que conseguí además hacerme invisible, que en esta profesión es algo maravilloso, algo maravilloso. Qué maravilla, pues apuntamos esa anécdota tan guapa y eso queda para ti y para el recuerdo siempre. Sí. Ahora te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los invitados e invitadas y es cuando salgamos de este confinamiento, cuando nos dejen salir de puertas para afuera, ¿qué va a ser lo primero que haga Muel de Dios que ahora mismo no estás pudiendo hacer? Ir a ver a mi madre, darle un abrazo y 4 besos que me muero. Porque mira, desde que falleció mi padre, está en una residencia geriátrica, porque ninguno de los hijos podíamos atenderla como se merecía debido a nuestros trabajos y demás. Yo habitualmente subo a diario a verla, a pasear con ella, a tomar un café y a comérmela a besos, porque Claro, y ahora deberíais es de conocerla. imposible. Y a pesar de que ahora hagamos videollamadas diarias, de que estemos todo el día colgados al teléfono, tal, la verdad es que me muero por darle un abrazo y 4 besos. Sí, va a ser lo primero que haga, sin duda. Y luego empezar a tomar cervezas, que me voy a acabar cumpliendo 60 años de todas las que debo, porque tengo ganas Yo de ver ya perdí castillo. la cuenta de todas las fiestas, todos los brindis, todo lo que, las locuras que hay que hacer cuando salgamos de aquí, porque todo el mundo quiere quedar. Así que vamos a salir más alcohólicos y más de todo, más gordos. Es que al final, como tengas una vida social un poco complicada, vas a tener que correr los Sanfermines con la Virgen del Rocío al hombro, tirando los fuegos voladores de Begoña y no sé qué, todo en una semana. Porque... Sí, toda una semana porque vamos a querer como acumular ahí todo. Tal cual. Y por último, Muel, que me está prestando por la vida, ¿Cómo por apartado último? recomendaciones. Pero ¿cómo por último si acabamos de empezar? ¿Cómo por Acabamos último? de empezar, chavalín, que casi llevamos una hora. Es que estas charlas de puertas para adentro, que son para adentro, se Es que nota. me muero contigo, Anabel. Dime, ¿Dónde perdón. va? Ya ves, yo me diversifico igual que tú. No subo en globo, pero hago entrevistas. A ver, recomendaciones. Siempre le preguntamos a nuestros invitados e invitadas que nos digan, que nos recomienden una peli, un libro y una canción. Bueno, peli o serie, lo que más te mole. ¿Qué nos recomiendas, Muel? Mira, el libro lo tengo muy claro y de hecho te lo traje, porque es el último Bueno, que me libros, acabo de estoy leer. viendo 1800 detrás de ti. Sí, bueno, pero lo que pasa es que los libros que tengo detrás de mí fundamentalmente son de foto. Entonces ¿Todo? son de fotografía, quiero Sí, decir, sí, sí. libros de autores, de foto, de Sí. tal, son más complicados de conseguir. Pero mira, ¿No? este de Rodrigo Sopeña, El último Taur. El último Taur, correcto, es una Cuéntanos de qué va. auténtica maravilla. Es un cómic, ¿eh? Está escrito en formato cómic, aunque con unas ilustraciones de Juan de Vale. Pozuelo que te mueres, pero este tipo, Rodrigo Sopeña, que es un hombre renacentista también, porque es cineasta, es escritor, es, bueno, un millón de cosas, es íntimo amigo de Luis Piedrahita, además, un mago que a mí me encanta, porque a mí me encanta la magia, es otra de mis pasiones de adolescente, y este libro, El último Taur, está basado en personajes reales de un tipo que inventó todas las trampas que se pueden hacer en una mesa jugando al póker y que es la base de todos los magos que hacen cartomancia a día de hoy, de gente como Juan Tamarí, de Luis Piedrahita, toda esta gente sacan sus trucos de este libro. De verdad que es Qué una bueno. maravilla. Entonces es un poco libro de truco de magos. No, es un cómic muy entretenido de leer, porque además salen personajes reales, al final hay una documentación, puedes ver una foto de los hermanos Dalton, que aparecen, suena a coña, pero fueron personajes reales, puedes ver el doble atraco de Coffee Bill, bueno, quiero decir, a la gente Bueno, que le tiene guste pinta todo de ser esto, súper entretenido y súper mucho. divertido, ¿no? Pero vamos, te lo fumas en una sentada, Anabel, me encanta. Pues queda Una esa recomendación, muy guay. Mira, una Una peli, una película. serie. Si te puedo hacer las dos, una peli a quien no Las haya dos. visto, la vida de Brian, por favor, no se puede ir de este mundo Ay, sin hace poco que la echaron en la tele y la volví a ver por cuatrenésima vez. Mira, O sea, me yo, encanta. yo ya la tengo visto, creo que hasta en árabe, o sea, porque voy cambiando hasta los idiomas para Es escucharla, a genial. ver cómo suena en tal, pero encima es que es súper actual, son unos puñeteros genios los tíos.
O sea, Sí, es la típica película que la puedes ver dentro de 40 años y va a tener... Sigue teniendo sentido. Sí, porque tiene la esencia de la política, tiene la esencia de muchas cosas que la ves y dices tú, joder, parece que lo hayan escrito ayer. Bueno, y es humor inteligente, que es brutal. Y me dices una canción, pues no sé si recomendarte algún disco, pero bueno, no te voy a hacer la pelota, no voy a recomendar alguno lo de que los tú tuyos. quieras, disco o canción, lo que te mole. Pero mira, cualquiera de rock and roll, que a mí es lo que me hace... Venga, mójate, queremos una. Vale, pues mira, no sé el título, pero antes de ayer escuché una canción que acaban de grabar los Rolling Stones, cada uno desde su... Sí, un clásico, pero acaban de hacer... Sí, que la grabaron en confinamiento, sí. Correcto. ¿Cuál es? Y De hecho, sonaba de vicio. Sí, pero es que si ves la letra, o sea, es absolutamente flipante. O sea, acaban de retratar la época que estamos viviendo, todo el tema del COVID-19, de no sé qué tal. O sea, me pareció fascinante. No te puedo decir el título, pero Google, buscar la última canción de los Rolling Stones desde el confinamiento, me pareció para quitarme el sombrero. Oye, qué suerte tenemos de poder seguir oyendo a los Rolling Stones, joder. Ya o sea, te es digo, que... porque ellos tienen 1500 años, pero están igual que guajes. Y Mira, una de las cosas que más disfruto en mi vida, Anabel, es los conciertos en directo, la música en directo, de verdad. Mira, eso lo compartimos, evidentemente. Sí, yo de hecho os envidio mucho a los músicos, porque para mí la música es de todas las artes la que más directamente llega al corazón y más rápido además. O sea, sí, o sea, es una cosa, yo os admiro de verdad a todos los músicos por esa capacidad que tenéis de transmitir tan directamente al corazón. Yo he visto a Ray Charles en directo en un concierto. Quiero decir, esas cosas que vives en directo se te quedan no lo sé, son experiencias que al final por lo que merece la pena vivir, ¿no? Y seguimos teniendo a los Rolling vivos y seguimos disfrutando de los Rolling. Tenemos ese privilegio, fíjate. Es una maravilla, una maravilla. Y como privilegio, esta charla que tuve contigo, Muel, muchas gracias por concedérmela, muchas gracias por enseñarle a la gente que nos está viendo otra perspectiva del gran artista que tenemos delante, que es uno de los grandísimos fotógrafos que parió Asturias y que va a seguir dándonos gustos visuales por un tubo, espero que por muchos años. De verdad que de corazón me ha encantado hablar contigo, sobre todo para conocernos mejor, de tú a tú. Mira, yo siento mucho haber bajado el nivel intelectual de tus invitados a unos niveles... No te me pases de humilde. No es pasar, joder. Ángeles Caso, Víctor Manuel, Alfonso Zapico, Aitana, el gran Alberto Rodríguez, a Pilar, a la queridísima Pilar Sánchez. Es que de verdad, o sea, bueno, estoy honradísimo. Tú no sabes el nivel que tienen tus fotos, amore, y sí lo sabes, sabes. Honradísimo de compartir este espacio contigo, al final de hablar con una amiga que es en lo que se me han convertido estos 5 minutos, o no sé cuánto, me dices. Nada, pasó volando. Muel, muchísimas gracias y ya sabes, nos debemos unas cervezas cuando termine todo esto. Eso está apuntado, queda anotado. Muchas gracias, Anabel. Un abrazo, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Gran Muel de Dios. Cuídate, corazón. Adiós.